¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Bienvenido a este espacio de diálogo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Les mando un saludo cordial a ustedes y un saludo cordial para toda su audiencia. Bueno, ya lo comentábamos en el preámbulo, 30 días de paralizaciones que se cumplen el día de hoy en algunos puntos del país y más o menos unos 26 días para ir a las urnas. ¿Cuál es el costo político que está teniendo la situación actual en nuestro país de cara a la consulta popular y referéndum que se desarrollará este 16 de noviembre y que es promovido por el presidente de la República? Bueno, es evidente que cualquier crisis de la magnitud que ustedes consideren siempre implica un nivel de desgaste. Ahora, lo importante también de una crisis es cómo se sale, no tanto cómo se entra. Y viendo las diferentes posturas y las diferentes situaciones que han pasado en este paro, podría darse un efecto contrario. Estamos viendo las encuestas, ayer salieron dos encuestas de dos empresas muy prestigiosas, en donde el presidente prácticamente mantiene sus mismos niveles de popularidad, alrededor de 50 puntos de popularidad. Quiere decir que aunque ha habido un desgaste, que es evidente, el desgaste no le ha pasado una factura demasiado alta al gobierno. Y yo creo que tiene que ver bastante con cómo ha sido la actitud de la dirigencia indígena a este respecto. O sea, ellos han confundido absolutamente su legítimo derecho a la protesta social con una actitud absolutamente agresiva, casi delincuencial en muchos casos. Y sobre todo, y lo más importante, es que la gente tiene que darse cuenta que esto no es contra los ricos, ni contra los pelucones, ni contra a la gente de clase alta. Esto es pueblo contra pueblo, porque a los que han obligado a cerrar son a los pequeños negocios de Imbabura, a los pequeños restaurantes, a los pequeños bares, a las pequeñas vulcanizadoras, a esos han sido, a las camionetas que hacen fletes, a los autos que hacen turismo. La provincia es básicamente turística, y entonces es el pueblo el que ha sido afectado. Pues no ha sido ni siquiera el gobierno, ni mucho menos la gente de clase alta, ni las grandes cadenas, han sido los pequeños que han estado aterrorizados realmente en lugares como Otavalo o Cotacachi, siendo impedidos de caminar. Fíjense, estamos viendo la cantidad de trabajadores que tratan de sortear a pie, cruzando ríos, para poder entrar a trabajar en las florícolas por unos cuantos violentos que han desatado una crisis de zozobra y de inseguridad, sobre todo en Imbabura, y eso vale decirlo, también ha sido un paro prácticamente focalizado en esa provincia. En ese marco, Alejandro, saludos cordiales, buenos días. Gracias por estar con nosotros. En ese mismo marco, en el sentido de que estamos ya muy próximos, menos de un mes para que sea la consulta popular, ¿podría mantenerse esa popularidad que, si bien es cierto, no significa intención del voto, no significa que vaya a ganar el sí, si podemos llamarlo así, pero esto podría verse reflejado en las urnas, Alejandro? Bueno, también depende de las narrativas que se instalen en estos últimos días, ¿no? Es evidente que la oposición va a utilizar la narrativa de hacerle una consulta plebiscitaria como hicieron con Lazo, no para ir a estudiar las preguntas, si es que las preguntas le convienen, si es que una asamblea constituyente le conviene, una reescritura del texto constitucional. Van a decir Noboa sí o Noboa no. Eso es todo lo que la oposición quiere instalar, porque además es bastante más fácil en tan poco tiempo que instalar cuáles son los debates de las preguntas, si las bases militares, si el financiamiento de los partidos políticos, si la reducción de asambleístas, si necesitamos escribir un texto constitucional porque este ya no da para más. Bueno, eso la oposición evidentemente no lo va a hacer, va a decir Noboa sí o Noboa no. Esa va a ser toda su campaña, que es más fácil de vender, si ustedes quieren, por utilizar un término del marketing. Pero en cambio el gobierno tiene que hacer absolutamente todo lo contrario, pues y la gente, no solo el gobierno, sino la sociedad civil, que considere que para mejorar en el tema de seguridad necesitamos ayuda. Pues es imposible, no podemos solo. El tamaño del enemigo es demasiado gigante como para no tener ayuda de afuera. Necesitamos fuerte ayuda de afuera porque el enemigo tiene ilimitados recursos. Necesitamos reducir la cantidad de asambleístas, pues estamos viendo que muchos de los asambleístas no cumplen con las expectativas para los cuales fueron elegidos. Necesitamos que el contribuyente deje de financiar partidos políticos. Oiga, tenemos casi 300 organizaciones políticas en el Ecuador. Es una vergüenza. Hay gente que está viviendo de esto, que alquila los partidos políticos como que fuera un Airbnb, que un día es dueño uno, después le vende al otro. Gente que ha sido condenada a la cárcel, han sido dueños de partidos políticos, sentenciados por corrupción. Entonces, todas estas cosas muy importantes. Y ojo,
El otro día alguien me decía, pero fíjate que es un gasto el tema de ir a las urnas. Y yo decía, si es que redactamos, no un párrafo, media línea de la Constitución para cambiarle, podríamos hacer lo que pasa aquí al lado, nomás no nos vayamos muy lejos. En Perú, la Constitución de 1993 del Fujimorato, que podríamos debatir cómo se llegó a eso, es debatible, pero blindó de una manera tan fuerte la inversión, la economía, la forma de blindar al privado, que tienen 7.000 millones de dólares de inversión extranjera, 7.000 millones, teniendo esa volatilidad política increíble. ¿Por qué? Porque el texto constitucional blinda a la inversión, al privado, y nosotros no llegamos a 400, a 500 millones de dólares. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad de no solo superar lo que cuesta este proceso electoral, sino pero quintuplicar esa cifra a través de la inversión extranjera directa, que es lo único que genera empleo en el Ecuador, porque 9 de cada 10 empleos lo genera la empresa privada y no el Estado. En el caso de que el 16 de noviembre los ecuatorianos digan sí queremos asamblea constituyente, ¿cómo ve usted la configuración que pueda darse ya en el tema de los asambleístas constituyentes? ¿Se mantendrá esa polarización que hoy vemos en la Asamblea Nacional? ¿De un lado RC, de otro lado ADN, o habría chance para una tercera vía, Alejandro? Bueno, es muy importante decir dos cosas ahí. El mundo está polarizado, no solo el Ecuador. Fíjense ustedes en Argentina lo que pasa con Milei, los Milei y anti-Milei, los K. Fíjense lo que pasa con Chile, con los Boric, los anti-Boric. Fíjense lo que pasa en Colombia con los Petro, anti-Petro. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos con los Trump, anti-Trump. Fíjense lo que pasa en España con los Sánchez, los anti-Sánchez. Fíjense lo que pasa en Italia con Megoli y los anti-Megoli. Es un fenómeno mundial la polarización. El método de J además es beneficiario para las fuerzas que mayor peso electoral tienen. Entonces seguramente va a ser una elección muy polarizada, muy similar a la que vivimos. Y la segunda, sobre la tercera vía, bueno, es que no hay tercera vía. ¿Pero por qué no hay tercera vía? Porque los pocos que intentan hacer tercera vía cometen dos errores básicos. Lo primero es que la gran mayoría le pega al gobierno. Entonces, si es que tú como tercera vía lo único que haces es pegarle al gobierno, yo prefiero votar por el correísmo, que es el que le pega todos los días. Y lo segundo y más importante para mí, la tercera vía tiene que tener algo diferente, pues algo distinto. Recuerden la Argentina que estaba polarizada entre Macri y Cristina. Pues vino un Milei. Podemos debatir de Milei lo que sea, pero él hizo su propio camino. Él hizo con las ideas de libertad, con el libertarianismo, una propia vía. Aquí eso no existe, están haciendo prácticamente lo mismo. Y finalmente, si es que yo soy, por ejemplo, anticorreísmo, del anticorreísmo más radical, ¿por quién voy a votar? El anticorreísta siempre va a votar por la gente que le pueda ganar a Correa. ¿Y cuál es esa persona que le puede ganar a Correa en este momento? Pues Noboa y nadie más que Noboa. Bueno, 7 de la mañana con 16 minutos, Alejandro, seguimos hablando sobre este tema y ya mencionaba usted sobre algunas mediciones que han hecho algunas empresas y darían cuenta de que la popularidad o el nivel de aceptación del presidente Daniel Noboa no se habría visto afectado en estas últimas semanas en torno a la paralización que ha vivido nuestro país. ¿Cuál es esta lectura? Y también quisiera saber si es que de alguna forma estos resultados se dan también por provincias, como se hacen a veces algunos sondeos, y sobre todo qué pasa en esas provincias con una mayor población indígena donde precisamente el presidente Noboa venció, incluso en algunas como en Chimborazo, de manera bastante abultada el correísmo. Quisiera saber si hay alguna lectura también de manera específica en esos puntos donde ha habido mayor oposición por parte de la paralización en nuestro país. Bueno, dos cosas ahí que son muy importantes. La primera es que normalmente las encuestadoras, por un tema de costos y un tema logístico, también hasta un tema de seguridad en este momento, normalmente no están midiendo a nivel nacional. Miden Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, no mucho más. A veces, muchas de las encuestadoras también miden solo Quito y Guayaquil, lo cual les puede llevar a un error, evidentemente. Por eso es muy importante leer la ficha técnica, porque no es lo que representa el resto. Pero el paro nos está diciendo lo que ya habíamos visto en las elecciones, pues el movimiento indígena, la dirigencia indígena está absolutamente desprestigiada. O sea, ya las bases no le responden a ellos.
Fíjense en que la elección pasada, a pesar de que Leonidas Issa desde el minuto 1, desde el minuto 0, empezó a hacer campaña por Luisa González para tratar de endosarle ese pírrico 5% que sacó en las votaciones, no le endosó ni medio voto, todo lo contrario, tal vez le pudo hasta quitar votos. Y vimos como en provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, la diferencia que sacó Noboa fue de 65 a 35, de 70 a 30. En Tungurahua sacó 90 a 10 de las provincias de mucha población indígena. Y el paro es una buena medida, porque ustedes han visto, a pesar de unas pocas escaramuzas, en Chimborazo, en Cañar, por ahí en Loja, en Saraguro, en el sector de Saraguro, el paro ha sido extremadamente focalizado en Imbabura y no parece que las bases estén plegando a lo que pide la dirigencia indígena. Creo que la dirigencia indígena está muy desprestigiada, digamos, Leonidas Issa, Marlon Vargas, Churuchumbi, están muy desprestigiados y ya no representan lo que están sintiendo las bases, así que yo podría esperarme cualquier cosa otra vez, una tendencia similar en las elecciones de la consulta popular. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos. Hablando de otro tema, pero que tiene que ver mucho con la política y proyecciones, Alejandro, estamos 2025, ya menos de 2 años de nuevas elecciones seccionales. El Ecuador está en permanente campaña política. Están líderes que hacen su trabajo, que son visibles, Aquiles Álvarez, Pavel Muñoz. Antes de ayer me parece escuchar a Aquiles Álvarez decir que le está dando como ganas de ser candidato. A veces dan ganas de ser candidato a la presidencia de la República. Sí. ¿Cómo analiza usted la posición de Aquiles Álvarez, de Pavel Muñoz, de la propia Marcela Guiñaga? Álvarez definirá ir a la reelección y a la final tendría que dejar en 2 años para postularse a la presidencia. ¿Cómo los ve usted en cuanto a números, aceptación y todo aquello? Bueno, es evidente que las autoridades seccionales de las ciudades y de las provincias más importantes del Ecuador tienen aspiraciones mucho más altas porque su electorado base es normalmente grande. En el caso de Aquiles Álvarez es absolutamente evidente que el correísmo está apostando a él. O sea, para ellos porque se ve claramente cuando ellos apuestan todas las monedas a ese mismo candidato es porque para allá están yendo. O sea, el apoyo del presidente Correa no es gratis, el apoyo de Patiño, el apoyo de los principales dirigentes, me parece que no es una cosa gratis, me parece que están apuntando o empujando hacia Aquiles. Y eso tiene una clara explicación. Los candidatos que ha puesto la Revolución Ciudadana desde el 2021, digamos, Andrés Arauz y Luisa González, han sido pésimos candidatos, pues realmente malos candidatos, ¿no? Sin carisma, sin llegada a la gente, muy cercanos a Correa, muy maniquís de Correa. Entonces tal vez estén probando con un Aquiles Álvarez, pero ahí también tienen un dilema existencial. Hay que recordar que Aquiles Álvarez tiene su propio movimiento político que es Reto, ¿no? Entonces no es que depende 100% de la Revolución Ciudadana, y ahí es donde les entra el debate existencial al correísmo. Prefieren escoger un mal candidato, pero que sea absolutamente leal a Correa, que no tenga la capacidad ni siquiera de discernir, ni de discutir, ni nada, o prefieren un Aquiles Álvarez con el riesgo de que él tome su propia posición y cualquier rato les diga a la RC, hasta luego, yo soy de Reto y hago mi propio camino. Entonces, ahí tienen un dilema existencial muy profundo. En el caso de Marcela Guiñaga, ella en cambio tiene una aceptación muy alta, arriba de 60 puntos de la prefectura. Es una persona que tiene realmente una muy buena capacidad para llegar al electorado, tiene un liderazgo muy fuerte y tiene liderazgo propio, y eso tampoco les ha gustado. Por eso es que uno a veces se pregunta por qué teniendo cuadros como Marcela Guiñaga le pusieron a Luisa González, y ahí la respuesta es extremadamente sencilla, es porque Marcela Guiñaga tiene criterio propio y eso arriba no les gusta el tema vertical, les gusta el tema de que obedezcan fielmente al líder. Eso es así y no hay manera de cambiarlo. En cuanto a Pavel Muñoz, yo creo que él está un poco más complicado. Aquí el proceso de revocatoria de firmas, si bien se cayó por un tema del organizador, que fue un papelón vergonzoso que hizo ese organizador, porque jugó con las firmas del pueblo, jugó con la gente que dio la cara, hubo gente que incluso prestó sus locales privados para que vayan a firmar el tema de la revocatoria. Y el tipo el día anterior se hizo para atrás, fue un papelón vergonzoso, pero de alguna manera eso le ha afectado a Pavel Muñoz. Ya no, además los propios del correísmo, cuando él sale a hablar, le dicen que es tibio, que no se juega por
por la ciudad, y en cambio los otros le dicen que no defiende lo suficiente a Quito, que él está con los violentos. Entonces él tiene realmente aquí en la capital bastantes problemas, pero yo veo más o menos así el escenario de las autoridades seccionales. Y hay que entender una cosa que es muy importante: las campañas seccionales son totalmente diferentes a las campañas presidenciales por una simple razón, porque las campañas presidenciales la gente busca los temas macro, digamos, salud, educación, economía. En cambio, las campañas locales uno va a los temas micro, o sea, que me arreglen la calle, que me arreglen el agua potable, el alcantarizado, la seguridad. Son temas que le afectan mucho más cercanamente a la gente. En cambio, lo otro son temas macro de pensar la visión que tiene este gobernante para el país y para el futuro. Uno, por ejemplo, yo que ya pasé los 50 años, pienso más bien en el futuro, en qué le vamos a dejar a mis hijos, en lugar de pensar en el inmediatismo, en el corto plazo. Ahora, Alejandro, ¿qué pasa con ADN, con el movimiento del presidente Daniel Noboa? Posibles figuras, posibles personajes que de alguna forma puedan irse ya perfilando hacia las próximas elecciones seccionales. Sabemos que las ciudades más pobladas están precisamente en manos del correísmo, ahí la tienen difícil, pero de alguna forma están trabajando ya. ¿Cómo tú ves que de alguna manera ADN se está preparando de cara a posibles elecciones seccionales? Si activamos... Bien. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Es absolutamente evidente que ADN tiene su principal fortaleza en el presidente de la República. O sea, él es, digamos, el tren o la locomotora que jala el resto de los vagones. ADN es un movimiento absolutamente nuevo, creo que no llega a tener 2 años de existencia. Entonces, la fuerza de ADN no está tanto en las figuras. Y eso es interesante, porque la gran mayoría de figuras que podrían salir son relativamente nuevas en comparación con el correísmo, que tiene tantos años, ya casi 20 años en la palestra y que ha sacado diferentes cuadros. Lo importante de ADN es la forma de hacer política y la forma en cómo ha llegado al electorado, que es una forma absolutamente nueva, que ha logrado instalar el clivaje de lo nuevo contra lo viejo. O sea, ADN lo que va a buscar, y me parece que esa es la forma de escoger el presidente, son figuras nuevas, que uno diría, pero ¿por qué no apuestan a alguien de mayor trayectoria? Y la respuesta está en cómo hace política ADN, cómo hace comunicación política ADN. Ellos basan muchísimo más que en el centro, digamos, de la figura, en su comunicación. La base de su éxito electoral es la comunicación política. Hay que recordar que de 13.700.000 ecuatorianos que estamos aptos para votar, 7,5 millones son millennials y centennials. Quiere decir que el 70% del electorado pertenece a esos nuevos actores que están buscando también gente nueva, que los políticos tradicionales ya no les satisfacen, ya no les gusta. Ver un político tradicional de tarima, de discurso, no les gusta. La última elección, ustedes miren, hubo muchos políticos tradicionales de mucha experiencia, de mucha trayectoria y algunos de mucho respeto, que yo conozco y que les tengo muchísimo respeto, pero cuando fueron a ver las votaciones no llegaron a sacar el 0.5%. Entonces eso te da la idea de que el mundo está cambiando, la forma de hacer política está cambiando, y a eso apuesta ADN, más que yo diría figuras específicas, a su forma nueva de presentarse ante su electorado, a su forma nueva de conectar con ese electorado, y ahí radica su fuerza, y evidentemente en la locomotora que tienen del presidente Noboa, que yo lo que entiendo es que todo el mundo ahora quiere ir por ahí porque apuestan como que fuera el caballo ganador para las próximas elecciones. Ahora, a largo plazo, o incluso quizás a mediano plazo, Alejandro, ¿esto no de alguna forma también es riesgoso para el proyecto político? Porque a lo mejor lo mismo ocurrió con Rafael Correa hace algunos años, donde Correa era esa locomotora que iba jalando, y en provincias como Manabí, por ejemplo, pues metía al por mayor a todos los candidatos que iban por la línea del correísmo. Sin embargo, no hubo esa renovación, no hubo de alguna forma esa preparación de nuevos líderes, de otros rostros, y al final pues como que el tema quedó ahí un poco en incertidumbre. ¿No se corre ese riesgo también, Alejandro, en este caso de simplemente decir vamos a ir atrás de la locomotora que va a ir jalando a cualquiera de esas nuevas figuras, y en algún momento pues eso podría tener un desgaste y luego con lo cual pues el proyecto político podría quedar en nada?
No, bueno, yo lo que digo es que en este momento está pasando eso. Sin embargo, veo que el presidente también está preparando nuevos cuadros para el futuro. Él lo ha dicho además públicamente, que él ya no se quiere quedar sino un máximo, un periodo más, y que después ya no va a querer estar porque no cree en la reelección indefinida. Entonces hay gente muy interesante que está saliendo. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, es un relevo muy importante que tiene ahí. La vicepresidenta María José Pinto, Andrés Guzmán en Guayaquil, Andrés Castillo en Quito, tiene Adrián Castro en Cuenca, tiene algunos cuadros muy interesantes, jóvenes todos, millennials, que son más o menos de su propio estilo, a los cuales puede entregar la posta. Entonces, yo en ese sentido veo que en este momento es la locomotora, pero él creo que seguramente, siendo estratega, pensando estratégicamente, estará pensando en todos estos cuadros para el futuro, y ahí tiene, como les digo, por ejemplo, en Nils Olsen, una persona que puede tener la capacidad de hacer el relevo cuando llegue el tiempo que el presidente crea necesario. Ahora, en ese sentido, Alejandro, es cierto, ¿no? Gran cantidad o en alto porcentaje de los votantes pertenecen a una generación que ven la política de otra manera. Claro, aunque también se corre el riesgo, desde allí, no sé cómo usted lo analice, de que lamentablemente se cometan muchos errores. Hoy vemos una Asamblea Nacional, sí, en efecto, con gente nueva, pero que ha tenido un sinnúmero de cuestionamientos por parte de la opinión pública neutral, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Entonces, creo que también debería ser, no sé qué opina usted, un motivo para buscar mayor preparación a la hora de establecer los cuadros electorales. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, y algo que es dos cosas que son muy importantes ahí. Cuando yo digo que hay un nuevo estilo de comunicación política que se basa en nuevas plataformas, nuevos lenguajes, por Dios que no se me malinterprete y crean que hay que hacer cosas huecas o vacías. Eso es una estupidez, es menospreciar al electorado, es pensar que todo el mundo es idiota y que nadie va a discernir. Claro, ni de para que después no terminen diciendo resolvido o poniéndose a hacer dibujitos en una asamblea. Pero más allá de eso, también es menospreciar al electorado, pensar que la gente vota por cualquiera, y no es verdad. Fíjense en un solo dato que es muy relevante. Pues muchas veces dicen que el cartón, que el TikTok, y si ustedes se ponen a investigar lo que pasó, el presidente Daniel Noboa ganó la elección del 23 por el debate. Fue por el debate que los jóvenes vieron. Si ustedes preguntan, Álvaro Marchante de Comunicaliza creció entre 14 y 16 puntos en 2 días después del debate. Cuando aquí decíamos que los jóvenes no ven el debate, que no les importa, que no les interesa, pues fíjense, ahí tienen eso. Y efectivamente el presidente también lo dijo en alguna entrevista, que va a buscar gente que tenga un nivel alto de preparación, porque en este momento lo que se juega es redactar un nuevo texto constitucional. O sea, acá no es legislar y fiscalizar, sino redactar la carta magna que nos va a poner a todos los ecuatorianos a obedecerla, a seguir un camino, una visión nueva del futuro de nuestro país. Entonces, para eso necesitamos gente que tenga preparación, que sea técnica en ese sentido, y lograr con eso un alto prestigio para que después el rato del referéndum aprobatorio no sea problema y todos los ecuatorianos tengamos un texto constitucional al cual le digamos mayormente sí. Bien, Alejandro, para ir cerrando esta entrevista, quisiera ahora preguntarle sobre el peso que tiene la provincia de Manabí en el escenario político electoral ecuatoriano. En los últimos triunfos presidenciales del correísmo se habló de que Manabí fue determinante en su votación para que el correísmo pueda ganar la presidencia en las últimas elecciones donde ellos vencieron. Sin embargo, en estas últimas elecciones Manabí no tuvo quizás ese efecto pendular que en algún momento se le otorgó. Y por otro lado también figuras políticas de esta provincia que de alguna forma se pueda decir están teniendo algún renombre o están teniendo alguna representatividad en el escenario político nacional. Bueno, el peso realmente de Manabí es muy importante. Fíjense que en Manabí hay alrededor de 1 millón de votos. Quiere decir que serían la suma entre Azuay y Santo Domingo, casi la suma entre Azuay y Santo Domingo. O sea, quiere decir que el peso de Manabí es enorme a nivel de votación. O sea, es el tercer centro de votación después de Guayas y Pichincha, más importante. Entonces, candidato que no pone el ojo en Manabí, candidato que no pone su campaña en Manabí, seguramente va a tener muchísimos problemas para ganar la elección.
Es verdad, Manabí ya poco a poco ha ido bajando el nivel de afición que tenían por el correísmo, que tienen por el correísmo, lo cual se explica muy fácilmente. Hubo muchísima obra pública que se hizo en Manabí que la gente lo consideró como una especie de agradecimiento, ser leales a esa tienda política. Pero la falta de ejercicio del poder, más los escándalos de corrupción y todo eso han ido minando poco a poco el aparecimiento de esta nueva figura política, de esta nueva forma de hacer política, también ha ido minando. Yo en realidad creería que en Manabí tiene un potencial enorme en todos los sentidos, o sea, no solo a nivel económico, con todo lo que aporta al país, pero a nivel político también. Hay gente muy preparada que podría ser líderes nacionales, si es que logran tener un impacto, salir de lo local para proyectarse hacia lo nacional. Muy bien, Alejandro, ha sido un gusto conversar con usted, muchísimas gracias y de seguro a lo posterior lo seguiremos haciendo. Que esté bien, gracias. Por favor, muchísimas gracias, siempre un alto honor estar con ustedes y un abrazo gigante para la provincia de Manabí.